Señores participantes, esta es la maestría de gobiernos regionales y locales y quien habla es el profesor Humberto Falla Lamadrid en la asignatura de Teoría del Estado. Primeramente, felicitar a la dirección de esta escuela de posgrado por el acierto que tiene de extender a los gobiernos o a los niveles de gobiernos subnacionales lo que es el dominio de disciplinas fundamentales a los fines del fortalecimiento del proceso descentralista. Nosotros tenemos que distinguir conceptos que a veces los confundimos por los matices tan finos y delgados que les separan. La sociedad entendámosla como una unión real y permanente de personas. Y sin duda alguna que hay una vinculación jurídica que no existe en el concepto lato de comunidad. La comunidad o unidad común es más vinculada por el concepto psicológico tradicional. De modo que si hablamos de Estado, tendríamos nosotros que distinguir primero qué sociedades hemos tenido a través del tiempo. Simples, por su origen naturales, perfectas o imperfectas según la evolución que tengan y su proceso de transculturización. Por sus objetivos pueden ser eminentemente políticas y no políticas, muy centradas a su carta política y menos divulgadoras de ideologías y de partidarismos, y el nivel superior o intermedio de las mismas. Mirémonos en el espejo de la Comunidad Europea para constatarlo. Sin embargo, tenemos aquí, dicho esto, que establecer que el Estado ya es la juridicidad. El Estado es la nación jurídicamente organizada, pero muchas veces confundimos nación con patria. Patria es el concepto más amplio, extendido y extendible, porque nos compromete a todos en el origen étnico, en nuestra tradición, en nuestra historia, en ese orgullo palpitante de nacionalidad. Patria, ¿acaso sea primero que los conceptos de nación y Estado? Patria es tener fe en el futuro. Patriotas se sintieron nuestros antepasados para gritar libertad después de sacudirnos de ese colonialismo ominoso. Patria siguió siendo la nación judía cuando fue expulsada de su territorio y anduvo por el mundo buscando su reunificación. Aun cuando estuvieron los judíos dispersos por el mundo después de las consecuencias funestas de la Segunda Guerra, lograron reencontrarse y alcanzar de Naciones Unidas nuevamente el reconocimiento de nación y de Estado. Porque nación no solamente es ese conjunto de personas, sino que nos trazamos como nación un bien común, un futuro. Estos conceptos, a pesar de sus matices, tienen connotaciones. Ser patriota no significa necesariamente ser nacionalista. A pesar de que algunos proclaman el término nación y nacionalismo con mucho sentido de justicia, que duda cabe, pero patria y nación tienen esos matices. En la antesala del Estado está la nación, porque no es otra cosa que ella organizada jurídicamente y establecida en un pacto social llamado Constitución del Estado.
Los objetivos del Estado son promover el bien común y establecer un orden jurídico. El bien común entendámoslo como el conjunto de condiciones sociales que permiten favorecer a todos los hombres del grupo social, el desarrollo integral del grupo. Y el orden jurídico es importante. Nosotros practicamos un positivismo según el cual el orden jurídico es un orden escrito, leyes escritas. A pesar de que, por excepción, decimos, las comunidades campesinas en el Perú están facultadas para hacer uso de la costumbre y que puedan resolver sus problemas a través de las rondas campesinas y de las directivas comunales aplicando la costumbre, que no es otra cosa que el derecho comunitario. Es una excepción. Pero nosotros practicamos y pertenecemos a un orden jurídico positivista. La definición jurídica de Estado, como ya lo hemos dicho hace un momento, está compuesta por la sociedad humana que conforma una nación. Las personas pueden ser naturales y jurídicas, pero están en el mismo territorio. Nuestra Constitución establece que tanto la persona jurídica como la persona natural tiene vida. Acá hay una ficción jurídica, sustentada, como se puede leer en el diario Los Debates, de la Constitución de 1979, tan rica en principios. En la Constitución del 93 ya no se habla con tanta propiedad de estos principios. Persona jurídica nace con una carta fundacional que es su escritura de constitución, como si fuera una partida de nacimiento de una persona natural. Cada vez que tiene que hacer cambios hay modificaciones a esa escritura fundacional. Y cuando se extingue, es por una orden judicial o por un acuerdo de sus socios. Y para desaparecer tiene que extender otra escritura de extinción, un balance de saldos de liquidación y anotar en el registro mercantil su extinción o su muerte. Así decía el maestro sanmarquino Luis Alberto Sánchez. Los elementos del Estado son el territorio, la población y la soberanía. El territorio es el espacio físico y dentro de él el subsuelo, nuestros ríos, nuestro aire que está encima de nuestro territorio. Hoy se habla de un derecho del aire y las 5 libertades del aire. ¿Y qué es la población? Ese es el conglomerado de personas, la entidad humana que tiene derechos naturales, como decía los legisladores constituyentes, derechos anteriores y superiores al propio Estado. Esa es la persona, el eje de preocupaciones del Estado y sus propósitos de justicia. Y la soberanía, que es el jus puniendi para dar las leyes. Así tenemos que la autoridad del Estado se expresa en el espacio terrestre, en su mar territorial y en el alta mar, y en el espacio aéreo o espacio ulterior. Y ahí tenemos un error tipográfico que dice espacio exterior, ulterior. El espacio terrestre, que es la Tierra comprendida dentro de las fronteras. Nosotros hemos tenido muchos problemas con nuestros vecinos para establecer las fronteras, y ahí está el caso de la hermana República del Sur, que le hemos tenido que plantear una demanda de colindancia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El alta mar está conformado por los espacios marítimos más allá de la jurisdicción nacional. Es la zona marítima que no está sujeta a soberanía de ningún Estado. La Convención del Mar de 1982, lamentablemente el Perú no la ha firmado, pero establece que hay hasta 200 millas de mar territorial. No hablamos de alta mar, de mar territorial. El paso inocente es el derecho que tienen otros estados para pasar por las costas o el litoral de un país ribereño, de un estado ribereño, con autorización de este.
Qué pena que hace poco una fragata inglesa no pudo pasar por el Mar de Grau, porque así no lo permitió la Cancillería y tampoco el Ministerio de Defensa, lo que era una interpretación muy estrecha de lo que es la solidaridad americanista con Argentina, del momento en que esta fragata era de bandera inglesa. La zona contigua se va hasta 24 millas. En los tiempos antiguos se decía que el mar territorial era de 3 millas, hasta donde llegaba el disparo de un cañón. Luego se amplió a 12 con la evolución del Estado y la necesidad de explotar los recursos hidrobiológicos. Pero en la zona contigua son 12 millas más. Desde la línea de base del litoral, 12 millas es lo que estuvo consagrado en todo instrumento de derecho marítimo, y después se habló de una zona contigua con 12 millas más que hacen 24 en conjunto. Y después viene la zona económica exclusiva. En la Convención sobre Derecho del Mar, que repito, no ha suscrito aún el Perú, por ser una convención está abierta a la adhesión de los estados que no estuvieron en la negociación y en la suscripción del instrumento. En esta convención se habla de la zona económica exclusiva, que se extiende hasta las 200 millas, dándole la razón al Perú, que la consagró desde el año 45, cuando fuera presidente don José Luis Bustamante Rivero. La extensión de la zona económica exclusiva en todo caso no podrá extenderse más de 188, contando las 12 primeras líneas que son aceptadas por todos los estados ribereños del orbe. En esta zona, los estados ribereños gozan de derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación y conservación de sus recursos. Espacio aéreo y espacio ulterior. El espacio aéreo se denomina así a la atmósfera que existe encima de nuestro territorio terrestre y, cómo no, a la atmósfera que existe encima de nuestro mar. La soberanía del Estado sobre su espacio aéreo termina donde comienza el espacio ultraterrestre. El régimen del espacio aéreo se comenzó a discutir a comienzos del siglo XX, simultáneamente con el desarrollo de la aviación. Para el efecto hay dos instrumentos internacionales que son las convenciones de París, de La Habana y de Chicago. El espacio exterior o ulterior es hasta donde llegan las naves lanzadas por los estados que con fines de investigación y laboratorio así lo pueden hacer. Cuando llegó la primera nave norteamericana a la Luna puso "Welcome", bienvenidos. Ellos pueden llegar más allá del espacio terrestre o del espacio aéreo, hasta donde nosotros podemos tradicionalmente concebir como el espacio aéreo soberano, porque pues envían en programas de navegación ultraterrestre, navegación aérea ultraterrestre, naves con fines de investigación y que sí les reditúa grandes ingresos, porque cuando nosotros vemos señales internacionales, por ejemplo, cuando abrimos nuestro canal de televisión en nuestros hogares y vemos que desde el Japón o desde ultramar se transmite simultáneamente un evento deportivo, estamos reconociendo que los canales nacionales le tienen que pagar por el derecho del uso de un satélite que o bien es norteamericano, o bien es francés, o bien es chino, o bien es soviético, porque solo ellos han podido llegar a esos puntos del espacio ultraterrestre. El Estado de Derecho es el Estado que respete y se ajuste estrictamente a sus normas, principalmente por el vértice constitucional, que es la Carta Política del Estado. La vida en comunidad requiere para su subsistencia de un mínimo de regulación. Quiero decir que en este tema del Estado de Derecho
hablamos de un Estado democrático de derecho, porque la historia jalonada de quiebres del orden constitucional, no solamente en el Perú, sino en varios países latinoamericanos, nos demuestra que en muchas de esas etapas no hubo un Estado democrático de derecho. Para rubor muy centradas a su carta política y menos divulgadoras de ideologías y de partidarismos, y el nivel superior o intermedio de las mismas. Mirémonos en el espejo de la Comunidad Europea para constatarlo. Sin embargo, tenemos aquí, dicho esto, que establecer que el Estado ya es la juridicidad. Tendríamos nosotros que distinguir primero qué sociedades hemos tenido a través del tiempo. Simples, por su origen, naturales, perfectas o imperfectas según la evolución que tengan y su proceso de transculturización. Por sus objetivos pueden ser eminentemente políticas y no políticas, niveles de gobierno subnacionales, lo que es el dominio de disciplinas fundamentales a los fines del fortalecimiento del proceso descentralista. Nosotros tenemos que distinguir conceptos que a veces los confundimos por los matices tan finos y delgados que les separan. La sociedad entendámosla como una unión real y permanente de personas. Y sin duda alguna que hay una vinculación jurídica que no existe en el concepto lato de comunidad. La comunidad o unidad común es más vinculada por el concepto psicológico tradicional. De modo que si hablamos de Estado, señores participantes, esta es la maestría de gobiernos regionales y locales, y quien habla es el profesor Humberto Falla Lamadrid, en la asignatura de Teoría del Estado. Primeramente, felicitar a la dirección de esta escuela de posgrado por el acierto que tiene de extender a los gobiernos o a los niveles